Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo espacio de aprendizaje de nuestra semana 3 de nuestro módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Les doy la más cordial bienvenida a mi nombre, Carla Rociolino del Real, quien soy su asesora durante estas 4 semanas que tiene nuestro módulo. Les agradezco mucho su puntualidad y asistencia a Juan Marco y a Madeleine, quienes se unieron puntualmente. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Les recuerdo que cualquier duda que puedan tener, pueden abrir el micrófono con toda la confianza del mundo para de esta manera, pues, despejar la duda que lleguen a tener o se presente, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la presentación de nuestras diapositivas, dando la bienvenida. Vamos a ver una explicación sobre los temas, vamos a dar un breve repaso que es necesario y vamos a llegar a nuestra parte donde tenemos ciertos ejercicios, los cuales pues nos van a ayudar muchísimo para poder entender o relacionarlos con las actividades integradoras que tenemos. El día de ayer estuvimos viendo ejercicios que nos ayudaron a entender de una mejor manera y a aplicar de una mejor manera lo necesario para poder realizar nuestra actividad integradora 5 y pues ahora nos vamos a enfocar en ejercicios y actividades que nos pueden ayudar a realizar nuestra actividad integradora 6, ya que sabemos que definitivamente las matemáticas pues van a ingresar de una mejor manera hacia nuestra experiencia personal mediante los ejemplos o los ejercicios que vamos realizando constantemente. Entonces, entre más ejercicios se realicen, entre más ejemplos veamos, es más fácil para nosotros poder asimilar el conocimiento que estamos adquiriendo sobre las matemáticas, ¿sale? Tendré otro pequeño espacio para dudas al final y por último nos despedimos con la frase de la semana. Y bueno, pues vamos a darle una repasada a lo que hemos estado viendo acerca de las leyes electromagnéticas y para eso es importante volver a repasar nuestra ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb nos dice que nos va a ayudar a encontrar la intensidad de un campo eléctrico. Entonces sabemos que la intensidad de un campo eléctrico lo podemos encontrar mediante varias fórmulas. En este caso, tenemos que la intensidad será igual a la fuerza entre la carga si nosotros tenemos únicamente una carga a la que queremos saber la intensidad del campo eléctrico de esa carga y sería igual a la constante entre la carga 1 por la carga 2 por la distancia al cuadrado, que es lo mismo que la fuerza, entre el valor de la carga que está aplicándose o donde queremos identificar la intensidad del campo eléctrico. Entonces, si se fijan, esta fórmula sería la misma que esta, únicamente que aquí esta Q con esta Q se eliminarían y la fórmula nos quedaría de esta manera. Entonces, cualquiera de las dos que quieran utilizar es válida. También la ley de Coulomb nos ayuda a encontrar la energía potencial eléctrica y sabemos que la energía potencial será igual a la fuerza por la distancia o bien es la constante por las cargas entre la distancia. Y la intensidad de la corriente eléctrica será igual a la constante, perdón, la carga entre el tiempo. Intensidad es igual a carga entre el tiempo. Entonces, dependiendo de el tiempo que vaya durando, la carga que va avanzando, podremos saber cuál intensidad es la que tiene. La ley de Ohm, por otra parte, nos ayuda a encontrar la intensidad de la corriente eléctrica mediante la fórmula que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y ya sabemos que al tener esta fórmula y despejando, podríamos encontrar la resistencia o el voltaje. Si nosotros necesitáramos encontrar el voltaje, pues lo que haríamos sería esta resistencia que está aquí dividiendo, pasaría para el otro lado multiplicando y sabríamos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si quisiéramos la resistencia, bueno, pues pasaría para acá multiplicando y la I pasaría dividiendo y tendríamos que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Entonces, de aquí, bueno, pues podemos encontrar distintas variables que podríamos necesitar. Ahora tenemos la ley de Joule. En la ley de Joule nosotros hemos visto o estamos viendo que nos ayuda a encontrar el calor disipado por una resistencia o por la resistencia, el cual siempre será el valor de la resistencia por el tiempo de uso de esta resistencia entre la intensidad al cuadrado.
intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, de esa manera podremos encontrar el calor disipado por una resistencia. Tenemos la ley de Watt, en la cual nosotros podemos encontrar la potencia eléctrica, la cual nos dice que la potencia es igual al voltaje entre la intensidad, o bien, si la utilizamos aplicando la ley de Ohm, la podríamos encontrar como que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, o que la potencia es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos, de los valores que tengamos, podríamos obtener la potencia. Si tuviéramos voltaje y resistencia, bueno, pues utilizaríamos esta fórmula. Si tuviéramos voltaje e intensidad, se utilizaría esta. Si tuviéramos resistencia e intensidad, usaríamos esta. Entonces, de esa manera, nosotros pudiéramos encontrar la potencia eléctrica de diferente manera, pero pues realmente es el mismo resultado. Entonces, la potencia eléctrica también es la energía entre el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que encontrar la potencia eléctrica de algún aparato electrónico que estuviera trabajando por un determinado tiempo, bueno, pues lo tendríamos que dividir entre el tiempo para de esta manera obtenerlo. Y ahora vamos con el primer ejemplo. Entonces les voy a pedir por favor, chicos, que tengan a su mano una libreta de apuntes y su calculadora para que vayan realizando las actividades junto conmigo para si tienen dudas las podamos resolver, ¿sale? Entonces Juan Marco, Madeleine y Giselle, bienvenida. Les pido por favor que lo tengan a su alcance para ir realizando los ejemplos. Una disculpa. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 180 volts para que genere una intensidad de corriente de 9 amperes? Expresa el resultado en kilowatts y supongamos que el motor trabaja por 96 minutos y que el costo es de 2.5 pesos por kilovatio hora. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por el momento de nuestro problema. Y primero, pues, ¿qué tendremos que identificar? Tendremos que identificar los datos que nos están dando de este motor eléctrico. Entonces, primero podemos identificar que tenemos el voltaje, que es de 180 volts, será nuestro primer dato. El voltaje. ¿Cuál otro dato tenemos aquí? Tenemos el amperaje o la intensidad de corriente. También tenemos el tiempo que dura trabajando el motor. No sabemos qué hace, pero sabemos que dura trabajando 96 minutos. Y el costo de cada kilowatt hora es de 2.5 pesos. Entonces, esos son los datos que tenemos por el momento. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la potencia. Entonces, tenemos que identificar la fórmula que nos ayudará a encontrar la potencia. Y ya que tenemos voltaje y tenemos intensidad, bueno, pues utilizaremos esta fórmula donde la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, esta fórmula es bastante sencilla de aplicar, únicamente es una multiplicación de los datos que tenemos, que serían 180 volts por 9. ¿Y qué resultado les da? $1,620. Muchas gracias. El resultado es de 1620 watts. Entonces, voltaje o volts por amperes, el valor que nos da o las unidades que obtenemos son las de watts. Entonces, aquí es importante que pongan las unidades que representan la potencia, que será de watts. Entonces, hasta aquí ya calculamos nuestra potencia. Ahora, nos están diciendo que expresemos el resultado en kilowatts. Kilowatts es lo que nos están pidiendo. Entonces, nosotros tendremos que utilizar el factor de conversión que nos dice que por cada kilowatt nosotros vamos a tener 1000 watts. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería, bueno, una regla de 3, donde sabemos que multiplicaríamos los extremos y dividiríamos entre el que queda solito, o utilizar un esquema en donde pondríamos nosotros el valor que tenemos, que serían 1620,
watts por el factor de conversión que nos dice que tenemos 1000 watts por 1 kilowatt, que realmente pues es lo mismo. Nosotros terminaríamos multiplicando 1620 por 1 y dividiéndolo entre 1000, que sería lo mismo que hacemos en una regla de 3, donde multiplicamos los extremos y dividimos entre el valor que queda solo. Es exactamente lo mismo, eso lo vimos en el módulo 11. Entonces el valor que nosotros obtenemos sería de 1.620 kilowatts. Ahí disculpen mis letras, pero es medio complicado escribir con el mouse. Bueno, entonces 1620 kilowatts es el valor que obtenemos y ya lo tenemos en las unidades que se nos fueron requeridas. Y ahí está nuestro resultado. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Ahora nos dicen, ¿cuál es la energía que gasta el motor en 45 minutos? Y expresa el resultado en kilowatts hora. Ahora nos están pidiendo la energía. Entonces, tenemos que recordar los datos que tenemos. Ya tenemos la potencia porque la acabamos de calcular. Tenemos el tiempo que nos están pidiendo que lo calculemos a 45 minutos. Y aquí es importante realizar las conversiones adecuadas. Nosotros no podemos trabajar en minutos, tendremos que trabajar en horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Recuerden que cada hora tiene 60 minutos. 60 minutos es nuestro factor de conversión. Entonces, si nosotros tenemos 45 minutos, lo multiplicaríamos por 45 minutos. Entonces, al multiplicar 1 por 45 entre 60, se van las unidades y me quedan únicamente horas. Y sería 45 entre 60, 0.75. Ahora ya sabemos que 45 minutos equivale a 0.75 horas. Entonces, es importante que ustedes vayan realizando las conversiones para de esta manera ya tener las unidades necesarias para realizar las operaciones. Y bueno, también teníamos desde un inicio el costo, que es de 250 pesos por cada kilowatt hora. Entonces, nuestra fórmula nos está diciendo que potencia es igual a la energía entre el tiempo, y nosotros lo que queremos es cuánto vale la energía. Entonces lo que tendríamos que hacer sería despejar la energía, que sería la T que estamos dividiendo, pasaría multiplicando, y tendríamos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Esa sería nuestra fórmula que vamos a utilizar. Entonces, pues ya tenemos el valor de la potencia y ya tenemos el valor del tiempo, pues lo único que nos queda hacer es realizar la multiplicación. Entonces sería 1.62 kilowatt hora por 0.75 horas. ¿Cuál es el valor de la energía? ¿Sí me pueden apoyar? Bueno, Madeleine me da 1.215 kilowatts hora. Juan y Giselle, ¿qué resultado tienen o no tienen su calculadora a la mano? Y pues sí, el resultado es 1.215 kilowatt hora. Si se fijan, pues es una operación bastante sencilla. Lo único aquí que tendríamos que pues ponerle un poquito de cabeza es que lo que necesitábamos era la energía
y hacer el despeje. Pero ya realizar la operación es algo bastante sencillo porque es una multiplicación. Ahora nos están pidiendo graficar la energía que gasta el motor en todo el tiempo que dura encendido. Recordemos que el motor dura encendido 96 minutos. Entonces, bueno, pues ya sabemos que la energía será la potencia por el tiempo, entonces nosotros iremos graficando la energía de acuerdo al tiempo que vamos recorriendo. Entonces, ya nosotros iremos avanzando, ya sea de 10 en 10, de 5 en 5, de minuto por minuto o de hora por hora, ya dependerá de ustedes cómo quieran realizar la gráfica. Yo en este caso lo que hice fue que lo puse por intervalos de 0.2 horas hasta llegar a los 96 minutos, que si yo divido 96 entre 60, me va a dar 1.6 horas. Entonces es lo que hice. Recuerden que esta tabla que está aquí, yo la puedo realizar en Excel. Y me voy a ir a Excel. Ahorita les comparto la pantalla para que tengan el valor. Entonces, abren su Excel. Recuerden, tienen su Excel, entonces nosotros lo que queremos es la potencia, perdón, la energía que estará en la primera columna. Vamos a ponerla en la segunda columna para de esta manera poner el tiempo en la primera. El tiempo y bueno, lo podemos poner de 0.1 en 0.1, ¿sale? Entonces recuerden, nosotros lo que hacemos es tomar las dos celdas con el puntero y de esta esquina nosotros jalamos hasta el valor que queremos. Entonces yo lo voy a jalar hasta el número 2, por dar un ejemplo, hasta el número 2, que serían las 2 horas. Y la energía quedamos que va a ser igual, recuerden siempre poner el signo de igual, a 1.62 kilowatts horas, que es el valor que tenemos por el valor del tiempo, y el tiempo se nos va a dar por el valor de la celda que tenemos en la parte A2. Entonces le daríamos Enter. Este sería nuestro valor de nuestro primer tiempo en el tiempo 0.01, y lo único que nos quedaría sería jalar para que de manera automática los valores se generen. Entonces pues ya realizamos nuestra gráfica de una manera pues muy rápida. Nada más que aquí déjenme pongo el tiempo de 0. Es lo mismo, miren, si lo jalo para arriba o para abajo me va a dar exactamente el mismo valor. Entonces aquí nosotros ya estaríamos teniendo nuestra energía en kilowatts hora de nuestros datos. Ahora, si nosotros lo queremos graficar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestras celdas y vamos a picar aquí donde dice insertar y vamos a graficar. La gráfica que yo les recomiendo que utilicen son las de dispersión, que son estas de aquí de puntitos, dispersión. Porque para mí es más claro que lo vean de esta manera, el cómo se va comportando la energía. De la misma manera, si ustedes lo quisieran hacer como esta de barras, bueno, pues sería de esta manera, donde va aumentando conforme va avanzando el tiempo, es exactamente lo mismo, pero la que es adecuada para nosotros es la de dispersión. Entonces ya ustedes cambiarían en la parte superior el diseño de la gráfica como ustedes les parezca o les guste, o le pueden cambiar los colores o pueden intentar hacer un sinfín de cosas. Recuerden que las máquinas, las computadoras, nuestras aparatos electrónicos no se descomponen y la única manera de poderlos aprender a utilizar será realizando esto que es moviéndole. Entonces, ya aquí ustedes tendrían que poner el valor del eje, de los ejes.
perdón, que para el valor de el eje Y sería la energía en kilowatts hora. Ya ustedes pondrían sus datos y aquí yo tendría el tiempo en horas. Entonces aquí nosotros podemos ver conforme va avanzando el tiempo, la energía pues va a ir aumentando. Entonces ya ustedes qué harían, nada más copiarían esta tabla y la pegarían en su archivo de Word. Recuerden que esto lo pueden generar desde Word o lo pueden hacer directamente aquí en Excel. Entonces ya nada más pegarían y copiarían y ya tendrían su gráfica. ¿Dudas que tengan al respecto de cómo usamos Excel para graficar? Yo tengo una duda respecto a la actividad. Ok, dime. En esta actividad 6, en el punto 1.4.1, dice calcular el costo que deja el calentador, dejando el calentador funcionando a su capacidad máxima por 1 hora. Ajá. Entonces, mi duda es si se va bueno, porque la fórmula que yo utilicé para calcular el costo fue multiplicar los kilowatts por bueno, para convertirlos a kilowatt hora, Ajá. multipliqué el kilowatt por el tiempo. Entonces no sé si se va a multiplicar por el 1, que es la hora, o por los minutos. Se multiplica por la hora, por 1. Entonces, en el primer resultado, cuando trabaja a la capacidad máxima de 110 litros, en 1 hora, pues realmente la energía sería de 2.8 kilowatts por hora, porque nada más lo estamos multiplicando por 1. Ah, ok. Gracias. De nada. Ya ahí, pues lo único que cambiaría sería la hora de calcular el costo, pues ya ahí sí, dependiendo de cuánto nos cuesta el kilowatt, ahí ya sería el resultado diferente, pero por lo pronto ese ahí en el 1.1, así sería. Y la gráfica, Giselle me dice, la gráfica es a la media hora. Sí, claro, o sea, 0.5, sí, exactamente. Entonces, media hora no lo vas a tomar como 30, sino lo vas a tomar como 0.5 porque es la mitad de 1 hora. Entonces, si se fijan, los ejemplos que les doy les ayudan a resolver su actividad, pero no tienen nada que ver al mismo tiempo con su actividad integradora, sino que están en otro contexto. Entonces, sí, quizás la respuesta es sí. Utilizarías 0.5. Bueno, entonces vamos a seguir con el ejemplo. Y bueno, pues ya aquí tendría yo mi gráfica y mi tabulación. Es importante, pregunta Giselle, entonces la gráfica la comienzo con 0 y la termino con 0.5. Sí, si te piden que grafiques hasta nada más lo que es hasta media hora, sí, a menos de que te pidieran que lo graficaras 1 hora completa, bueno, pues grafica la hora completa. Que yo personalmente sugiero que siempre pongan un poco más, pero si la toman, si es lo que te dice la actividad que lo tomes hasta la media hora, pues hasta la media hora lo tomes. Y bueno, como les dije, así quedaría nuestra gráfica. Ah, les comentaba que es algo bien importante que pongan su tabulación, que es esta de aquí, porque es la forma en la que ustedes comprueban de dónde obtuvieron su gráfica y de esa manera para un observador pues es más fácil entender de dónde llegaron a este resultado de la gráfica. Entonces, es ese orden más que nada lo que tendrían que tener al respecto. Siguiente punto de nuestro ejemplo nos dice, suponiendo que este motor se usa para llenar un tinaco de 400 litros, calcula el costo de dejar el motor funcionando hasta llenar el tinaco. Entonces ya nos habían dicho que el motor dura prendido 96 minutos. Entonces tenemos la potencia, que ya sabemos que es de 1.62 kilowatts, el tiempo, que es de 96 minutos, que es lo que dura prendido para poder llenar el tinaco, el costo, que es de 2.5 pesos por cada kilowatt hora,
Entonces aquí ya lo único que nos quedaría es calcular el costo. Y el costo sería igual a, primero calcular la energía, que es cuánto tiempo duraría, cuántos kilowatts se gastarían por hora. Entonces realizaríamos la multiplicación de la energía para encontrar, perdón, el valor de la energía, que sería 1.62 kilowatts de la potencia por 1.6 horas, que es el valor del tiempo que dura encendido, que son los 96 minutos, dándonos un resultado de 2.595 kilowatt hora. Ahora, esto yo lo voy a multiplicar por el factor de conversión de 2.5. ¿Por qué? Porque cada kilowatt hora vale 2.5. Entonces, estos serían pesos. Bueno, pesos por cada kilowatt hora. ¿Y cuánto les daría el costo? A mí me da 6.48 kilowatt hora. Ajá, 6.48 pesos. Ah, sí, cierto. Ajá, recuerden que lo que estamos buscando es el costo. Entonces, pues es pesos, dólares o lo que estemos utilizando para encontrar el costo. Entonces, está muy bien el resultado, nada más si recuerden siempre identificar las unidades que estamos utilizando. Bueno, entonces ya hasta aquí ya sabemos también cómo calcular el costo. Ahora nos dicen, el motor se avería y se requiere cambiar por uno que tenga el doble de potencia. ¿Cuál será la resistencia del nuevo motor? Entonces, si yo lo que quiero es que tenga el doble de la potencia, pues quiere decir que la potencia que tengo, pues la quiero al doble. Entonces, mi potencia que habíamos obtenido en un inicio era de 1620 watts o de 1.62 kilowatts. El voltaje con el que estamos trabajando, porque ese no va a cambiar, lo único que nos va a cambiar va a ser que queremos que tenga el doble de la potencia y por lo tanto la resistencia. Tenemos también la intensidad, que es de 9 amperes. Entonces, para poder saber cómo sería, tendríamos que la nueva potencia, pues será la potencia antigua multiplicada por 2, porque ahora va a ser 2 veces, porque nos están pidiendo el doble. Entonces, lo único que haríamos aquí sería multiplicar por nuestra potencia original por 2. Entonces, 2 por 1620, ¿cuánto nos daría? $3,240. Ajá, 3240 watts. Excelente. Entonces, ya se me quiere terminar el tiempo y queda otra parte de este mismo ejemplo. Así, muchas gracias, Juan Marcos, 3240. Entonces, me desconecto y vuelven a conectarse, por favor, y continuamos aquí para poder encontrar el valor de nuestra resistencia, ¿sale? Entonces, corto transmisión aquí y volvemos con la parte 2, ¿sale? Entonces, bueno, no se me vayan.